Colombia. Wada, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Guada. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, Wada, a ver, el otro día lo charlábamos un poquito. ¿Qué pasa en Wall Street? Explícanos cómo Wall Street se está yendo para arriba en las acciones. Lo vimos a Marcos Galperín, que ya superó los 50.000 millones de dólares su empresa Mercado Libre, mientras hay una crisis no solo de la pandemia social, económica, donde en el mundo no se sabe para dónde vamos. Sí, sí, es un gran tema, muy interesante. Vamos a intentar explicar un poquito, ¿no? Bueno, sí, como vos decís, en estos días se estuvo discutiendo un montón que a pesar de estar en una crisis sin precedentes, algo muy distintivo en Estados Unidos es que las acciones de Wall Street acumulan subas que superan el 40%, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Hay un gráfico que si lo tenemos por ahí se puede ver de lo que estamos hablando, que muestra que a partir de un hundimiento histórico que se da el 23 de marzo, cuando empieza a golpear con más fuerza el coronavirus en Estados Unidos, a partir de ahí, uno de sus principales índices, que es el de Standard Poor's, registró una recuperación de más de 100 días, ¿sí? Bueno, yo había preparado un gráfico que no sé si lo teníamos, pero que bueno, un poco lo que mostraba era esa tendencia en ascenso, que es la que se ve, bueno, los que pueden ver el gráfico se ven verde, que es esa recuperación de lo que todos hablan, ¿no? O sea, ¿por qué suben las acciones en Wall Street cuando la economía se hunde? Bueno, ahí tenemos por lo menos dos aspectos importantes que pueden explicar esto, aunque pueden haber muchos más, ¿no? Pero hay dos esencialmente. El primero tiene que ver con el gran rescate. O sea, el gran rescate son sumas billonarias de dólares que entre el gobierno de Estados Unidos y la Fed, que es la reserva, que es el Banco Central de Estados Unidos, están aplicando en medidas de estímulo monetario y fiscal para rescatar a las empresas y al sistema financiero. Este gran paquete incluye tasas de interés cercanas a cero, ¿sí? Que lo que permite es que las empresas no se queden sin liquidez, es decir, les permite un crédito a costos bajísimos. Y con esto lo que tiene es la intención de evitar quiebras generalizadas. Bueno, en el marco de toda esta crisis, desde la Fed se encargaron de decir que ellos van a mantener estas ayudas económicas de manera ilimitada hasta que la economía se recupere. Bueno, entonces lo que algunos analistas intentan analizar como que lo que hubo fue menor volatilidad o adaptación al riesgo, en concreto se traduce a que están dándole un espaldarazo gigantesco a las empresas y a todo el sistema financiero. A ver, ¿Sí? déjame ver Y si entiendo. Lo que sería la Reserva Federal de Estados Unidos les presta plata a tasa cero y las empresas, tienen que devolver lo mismo sin intereses, están comprando ellas mismas sus propias acciones. claro, se habilita este ciclo también de especulación donde compran sus propias acciones para aumentar sus propios precios. ¿Sí? Que esto, bueno, es como, para decirlo simplemente está bien, es un poco más complejo, pero bueno, ahí se va generando también una especulación entre los altos precios de algunas empresas, como por ejemplo Boeing, que es una empresa que fabrica aviones, que estaba quebrada y que también subieron los precios de sus acciones, ¿sí? A partir de estas maniobras. Claro. Entonces, ese es un elemento que explica la suba de las acciones en Wall Street. Y vos hablabas de un segundo elemento. Sí, el segundo elemento también tiene que ver con la flexibilización del confinamiento o de la cuarentena, ¿sí? Que acá le decimos cuarentena. Esto, ¿qué permitió? O sea, la disputa que también escuchamos todo el tiempo de reapertura económica. Bueno, esta reapertura económica permitió que algunos sectores, bueno, empezaran a tener mayor actividad y eso se reflejó en algunas estadísticas del mes de mayo, sobre todo en datos del empleo que fueron mejor de lo que se esperaba. Entonces, los mercados, digamos, tomaron estos datos como una señal de que era posible una pronta recuperación. O sea, estos datos sumados en todo lo que vienen diciendo desde el gobierno,
sumado a, digamos, la promesa de que va a llegar una vacuna, empezaron a pensar que lo peor de la crisis podría haber quedado atrás y que desde 2021 se viene la recuperación. Lo que pasa que, bueno, eso ahora está siendo cuestionado porque Estados Unidos está viviendo un fuerte rebrote de coronavirus en algunos estados e incluso se están echando para atrás algunas medidas de reapertura, inclusive en Nueva York, así que, Igual, tengo bueno. una pregunta, bueno, vos planteabas por ahí el marco más general, pero ¿todos ganaron por igual o hubo sectores que tuvieron mayores beneficios, mayores subas? No, hubo sectores que claramente tuvieron ventaja, que son todas las empresas ligadas a las tecnológicas, ¿no? O sea, ligadas a la informática, aplicaciones, porque, digamos, en la cuarentena el consumo de todas estas tecnologías subió un montón, o sea, nos pasa a todos todos los días. Algunas de esas ganadores tenés Amazon, tenés Apple, Facebook, y también tenés un caso muy argentino, digamos, ¿no? Que es el caso de Mercado Libre, que esta semana salió en todos los medios, que es uno de los grandes ganadores de Wall Street, acumula una ganancia en todo este año mayor al 80%, así que bueno, no sé, habría que preguntarse si ahora que le va tan bien a Galperín, va a devolver alguno de esos favores fiscales que le hace el gobierno, ¿no? Vos sos de los que quiere destruir al capitalismo serio. Lo están matando los A lo que les va impuestos bien. a Marcos. Terrible, terrible. Bueno, No, pero no, no. todo esto que vos contabas ayer, justo charlaba también con alguien que sigue mucho la economía, que pueden encontrar en La Izquierda Diario, que es Martín Micori, que también explicaba un poco esto de las empresas tecnológicas, ¿no? Cómo son las que se están yendo para arriba, por ahí sin tanto fundamento, porque no están produciendo ya ganancias. Eso vamos a ver qué pasa con la economía en algunos meses, pero lo que está claro es que hay una crisis social muy grande de trasfondo. Sí, hay una crisis social muy grande. Solo para decir algunos datos, ¿no? Para graficar, se espera que el PBI de Estados Unidos este año caiga un 8%. O sea, bastante cercano a lo que pasaría en Argentina, lo que pasa que hablamos de la principal economía del mundo. Eh, y el mercado laboral, que es digamos, uno de los más golpeados, en junio, el desempleo se acercó al 11%, aunque viene bajando del pico que tuvo en abril. Igualmente está muy alejado del 4% que mantenía durante años, eh, incluso en los meses de febrero y enero, que ya parecen una eternidad, pero que fue hace menos de 6 meses atrás. ¿Sí? Los niveles de desempleo además son más altos dentro de los sectores de trabajadores afroamericanos y latinos. Y también, si tenemos en cuenta, hay mediciones alternativas que son más amplias de desempleo, que contemplan a aquellos trabajadores que estarían dispuestos a trabajar más horas. Esto lo digo porque hay un problema ahí estructural dentro del mercado laboral estadounidense, que es el empleo part-time. Claro. Entonces, estos resultados dicen que 1 de cada 5 norteamericanos estaría dispuesto a trabajar más tiempo. Y otro dato que preocupa para tener en cuenta, sobre todo que estamos diciendo que hay un proceso de rebrote, es que en el peor momento del pico llegaron a pedir más de 40 millones de seguros de desempleo, ¿sí? Y a pesar de las recontrataciones que hubieron con la reapertura de la economía, se estima que ya se perdieron cerca de 15 millones de puestos laborales. Estos datos, para hacer una aclaración muy breve, lo que hay que tener en cuenta es que son fotos, son datos, ¿sí? De una película que continúa, que nos sirven para ir viendo algunos impactos en concreto, pero que hay que tener en cuenta que esto se está desarrollando. Esta situación parece un combo un poco explosivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Crecen las bolsas, especialmente las tecnológicas, por ahí lo que no tiene que ver con la producción propiamente dicho. Por otro lado, la situación social que vos marcabas. ¿Cómo la ves? Sí, la realidad es esa, o sea, la suba de las bolsas, o sea, plantea una contradicción que es, aumenta el valor de las acciones de las bolsas, pero esto no tiene una relación con lo que pasa en la economía real. Entonces ahí hay una primera contradicción.
que si bien era previa, ahora se agudiza mucho más. ¿Sí? Y además tenés al gobierno inyectando dinero en subas históricas para rescatar a las empresas y, como decíamos antes, también al sistema financiero. Pero que son, y en mucha menor medida, van también destinados a los trabajadores. Pero que ahí lo que hay son herramientas de contención del impacto en este momento. O sea, no son medidas que puedan llevar a una recuperación de la economía. Entonces, lo que hacen es contener quiebras generalizadas de empresas, contener que el nivel de despidos no sea tan masivo, pero fue bastante importante, y contener también a través de eso el estallido social. Y la contracara, para cerrar, ¿no? Un poco, la contracara de esto es que Estados Unidos atraviesa una crisis social de magnitud, hay desigualdades que son preexistentes en el país, podríamos decir, más exitoso del modelo capitalista, las desigualdades son muy profundas. Yo hice mucho eje en lo que es el mercado laboral. Por ejemplo, en toda esta situación de pandemia, muchos habrán escuchado que la situación de los trabajadores en Estados Unidos a veces tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Eso también sucede acá, ¿no? Pero allá se da de una manera más generalizada y no pueden darse el lujo de enfermarse porque no lo pueden costear. Y estamos hablando de una pandemia. O sea, Estados Unidos acumula cerca de 3 millones de contagiados. Entonces, ahí se ponen como muy en concreto esas desigualdades. Otra discusión que hoy está siendo muy latente es que los trabajadores que son considerados esenciales tienen salarios bajísimos, los hogares están muy endeudados, o sea, todos esos son elementos que hoy salen a la luz y que van a ser parte de ver quiénes van a finalmente pagar los costos de esta crisis. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos está atravesando un proceso político que es muy interesante. Sí, Sí, así seguramente ahora se vienen aparte de las elecciones, va a estar cruzado obviamente mucho por eso, no se sabe, ¿no? Está entre Trump y después Biden, que bueno, ahora se está girando un poquito a izquierda, está haciendo alguna declaración de izquierda, lo cual le debe estar haciendo una úlcera, pero muestra todo el proceso que hay de fondo de la juventud y del Black Lives Matter, es importante. Wada, nos queda un poco más claro lo que está pasando. Evidentemente va a haber que seguirlo. Vamos a ver cómo sigue esta fiesta en Wall Street. Y bueno, muchas gracias por sacarnos alguna de las dudas. La columna la vamos a estar subiendo al canal de YouTube para que todos la puedan volver a ver. Te mandamos un abrazo. Dale, les hago una última recomendación, ya Dale. que estamos en cuarentena. Estuve viendo algunos documentales, hay uno que pueden encontrar en Netflix que se llama Salvando al Capitalismo, desde ya que no es desde una visión de izquierda, porque es de alguien que fue ministro de Trabajo de Clinton, pero que aún así, o sea, las desigualdades son tan marcadas, o sea, que a través de ese documental, o sea, se puede ver cómo las petroleras, Google, el agropower se llevan millones en subsidios y porque ya en 2017 se cuestionaba que el acceso a la salud privada era carísimo, los medicamentos. Lo Me anotamos para parece el que fin es de algo que semana. para profundizar muy bueno. Muy bien, una recomendación para el fin de semana. Gracias, Wada, un abrazo. Chao Pato, chao Lucho. Chao, Guada. Gracias.